Bienvenidos nuevamente. En esta parte estudiamos la transformación de vigas doblemente empotrados en vigas simplemente apoyados con momentos en los extremos. En sesiones anteriores ya hemos visto un ejemplo de vigas en voladizo. También, recordando, hemos visto vigas con apoyos redundantes. En este caso, el apoyo redundante va a restringir, va a restringir 3 veces, Es decir, vamos a tener una restricción en el eje X, en el eje Y y uno en el eje Z, que vienen a ser pues los giros. Entonces es lo que otorga pues un empotramiento. Entonces, para nosotros poder obtener o poder calcular, por ejemplo, una viga doblemente empotrada, pues podríamos hacer dos cosas, Podríamos, por ejemplo, las restricciones que tenemos debido a la aplicación de una carga cualquiera, Una carga cualquiera pues nos va a hacer, Es decir, la estructura va a reaccionar, con estas reacciones, valga la redundancia. Es decir, fuerzas cortantes, en el extremo A y en el extremo B. También momentos flectores, en el extremo A y en el extremo B. Con estos pues estaríamos contrarrestando por lo menos los desplazamientos pues en los extremos, Entonces luego de ello pues obviamente que la parte central, pues la deformación pues va a seguir como lo que se grafica, la curva elástica. Ahora bien, transformación en vigas simplemente apoyados, es decir, ya conocemos, las reacciones en los extremos, por lo cual nosotros podríamos pues hacer uso, de, por ejemplo, el primer caso que viene a ser, por ejemplo, se está tomando, es decir, se está anulando, la restricción, pero a cambio se le está colocando pues las redundantes, las reacciones redundantes. Es decir, la estructura original está conformada pues por los empotramientos, por la viga, y esta viga está sometido pues a una carga externa cualquiera. Muy bien. Esta carga, que es una acción externa, pues genera reacciones, donde pues en los apoyos, en este caso en los dos empotramientos. Bien, te preguntarás, de qué pasa, ¿por qué simplemente nosotros graficamos, por ejemplo, fuerzas cortantes y no, por ejemplo, las axiales? Bueno, esto va a depender de la calidad de la fuerza. En este caso estamos asumiendo fuerzas verticales, por lo cual no hay acciones, en la dirección axial o en la dirección X, que a nosotros nos impliquen pues mencionar, o graficar las fuerzas, en este caso axiales, o en el eje X. Dicho de otro modo, las fuerzas axiales en este caso se anulan, pero si nosotros consideráramos una fuerza inclinada, pues tendríamos, por ejemplo, también que incluir la fuerza axial, pero solamente porque queremos mostrar, la transformación propiamente dicha, pues no lo estamos colocando, que valga esa aclaración. Entonces, estas reacciones que se van a generar, pues podríamos tomar uno de los extremos, como restricciones redundantes, Recordemos los videos anteriores. Entonces podríamos tomar las restricciones redundantes de un solo extremo, es decir, del extremo A o del extremo B. ¿Para qué? Para que podamos, pues, a la estructura original, podríamos encontrar una estructura equivalente, Es decir, los momentos, las cargas, los momentos que se están originando debido a la carga externa, pueden ser reemplazadas, en vez del empotramiento.
a eso vamos, ¿no? Entonces, si fuese ese el caso, pues podríamos tener un modelo equivalente a la estructura original. Entonces, estas restricciones redundantes, pues formarían parte como cargas externas, ¿no? Y así podríamos nosotros pues aplicar simplemente, ¿no?, el teorema, las ecuaciones de la estática, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de momentos, ¿no? O sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Estos acompañados pues de las condiciones de extremo, ¿no? Las ecuaciones de compatibilidad, es decir, de que en los extremos A y B pues no vamos a tener giro, es decir, giro igual a 0 y la flecha también igual a 0, ¿no? Con esas dos ecuaciones más pues podremos encontrar nosotros la solución, o tal vez podríamos tomar nosotros el caso número 2, ¿no? Y que puede ser, ¿no? Pueden tomarse como redundantes los momentos en los extremos, es decir, se mantienen, ¿no? Por decir, simplemente se anulan, por ejemplo, los momentos. Si se anulan los momentos, entonces el empotramiento estaría siendo reemplazado por un apoyo fijo, ¿no? Ya que los apoyos fijos, pues, o los apoyos articulados, pues, a nosotros nos permite, pues, ¿no?, aplicar momentos, ¿no? Pero como estos momentos reflejan la estructura original, estos momentos estarían restringiendo justamente la rotación en ese sentido, ¿no? Es decir, si nosotros anulamos los momentos, ¿no?, la estructura tal y como está viéndose, podríamos obtener nosotros pues una deformada, no de este tipo, por ejemplo, donde giro en A y en B es igual a 0, sino tendríamos un giro, ¿no?, una inclinación aquí y una inclinación acá. Entonces, lo que están haciendo estos momentos, justamente para que se parezcan a la estructura original, es restringir esos giros mediante la aplicación de unas cargas, ¿no?, que son los momentos, para que cumpla pues las condiciones, ¿no?, de borde o las condiciones de compatibilidad. Es decir, en este punto pues el giro también tiene que ser igual a 0. Muy bien. Si tomamos por ejemplo este caso todavía podríamos aplicar pues los conceptos, ¿no?, de la superposición de efectos. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo aplicación de dos cargas, ¿no? Una podría ser la carga cualquiera, ¿no?, CC, solamente ello, y esto obviamente nos va a generar lo que habíamos mencionado, ¿no?, una deformada de esta manera, ¿no?, así. Es decir, en los extremos vamos a tener giros, y aparte pues podríamos nosotros tener simplemente la aplicación de los momentos, pero sin la carga, ¿no?, sin la carga cualquiera. Entonces nosotros a partir de esto pues vamos a tener que calcular, ¿no?, el diagrama de momento flector y todo ello. Ahora, si nosotros solamente consideramos, ¿no?, la aplicación de los momentos, pues nosotros obtendríamos una deformada de este tipo, ¿no?, casi inverso a lo que vemos pues cuando se considera la carga cualquiera, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace es justamente el segundo caso. Si nosotros tenemos por ejemplo empotramientos, lo que se hace es simplemente transformar a vigas simplemente apoyados con momentos en los extremos, y estos a la vez se pueden, ¿no?, todavía dividir por la superposición de efectos, y así el cálculo se hace mucho más sencillo, ¿no? Y al final obviamente pues los resultados, ¿no?, ya sea de la flecha o del giro, pues simplemente se van a sumar.